Queridos compañeros y amigos oyentes, William Calderón está en Medellín en un chequeo médico rutinario, de manera que vamos nosotros con al oído. Y empezamos por decir que han sido claras, contundentes, definitivas las declaraciones de Luis Gustavo Moreno y del doctor Pinilla sobre la conducta de Luis Alfredo Ramos. Aquí las tenemos en nuestras manos. Y las tenemos en nuestras manos en versión oficial, clarísima. Luis Alfredo Ramos no hizo nada indebido en el manejo de su proceso. Pagó unos honorarios profesionales a un abogado que entonces tenía prestigio, un prestigio labrado de una manera muy especial, pero en fin, ese es otro tema. Lo cierto es que la conducta de Luis Alfredo Ramos fue transparente, dicho por sus propios abogados, que son hoy los acusadores de todos los que se defendieron consiguiendo dinero en grandes cantidades para comprar la conciencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, y es que ese documento, bajo la gravedad del juramento que tenemos en nuestras manos, dice Luis Gustavo Moreno lo siguiente, abro comillas: nunca, frente a peticiones para favorecer en el caso del proceso de Luis Alfredo Ramos, dijo, nunca lo hizo ni él ni nadie de su familia. Todo lo actuado en ese proceso fue en derecho y totalmente legal, nada ilícito. Más adelante anota sobre el tema de los pagos que se hicieron por sus honorarios. Dice Luis Gustavo Moreno: yo fui apoderado del doctor Ramos en 2006 y los honorarios pactados para representarlo jurídicamente fueron 200 millones de pesos que fueron pagados en 2 cheques de 50 millones y uno más, y 100 millones de pesos en efectivo. Y finalmente, doctor Fernando, otra cosa que ha despertado curiosidad en la audiencia en Colombia frente al caso de los abogados del doctor Luis Alfredo Ramos tenía que ver con el pago a Leonardo Pinilla, el otro abogado que está en este caso. Leonardo Pinilla recibió 20 millones de pesos por parte de Luis Gustavo Moreno para asumir el proceso de Luis Alfredo Ramos. Pero nunca se habló de una suma diferente, y esto está, doctor, en este documento que circula en redes sociales, que hemos puesto nosotros también a través de nuestro Twitter, donde los oyentes pueden corroborar cuál fue la declaración que dio Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla en el caso del proceso que se lleva ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y hoy tenemos pues otro trago bien amargo, bien doloroso, bien vergonzoso, y es que hay una entrevista, y una entrevista auténtica, genuina, de una niña que estuvo en las FARC y que cuenta cómo es el tratamiento que se le daba a las niñas de las FARC. ¿Nos quiere contar, Vanessa? Sí, señores, una entrevista de verdad desgarradora. Ricardo Puentes publica hoy en el portal de Periodismo Sin Fronteras una entrevista a una niña que no sé si se llama o le cambiaron el nombre para protegerla, pero en la entrevista aparece como Wendy. Voy a leer el párrafo inicial porque me parece que es bastante importante. Dice: muchas de estas violaciones y fusilamientos a menores sucedieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en plenos diálogos de paz, y Santos lo sabe. Pablo Catatumbo y Santrich son pedófilos y asesinos. La niña empieza contando que a sus 12 años llegaron unos guerrilleros a su casa, se la llevan a la fuerza. Dice que sus papás no pudieron hacer nada porque en ese momento simplemente las FARC pues mandaban. La llevan a la compañía bajo el mando de Teófilo, conocido como Carraspera. El nombre real de este señor es Wilson Poloche. La niña dice que ella ni siquiera alcanza a descargar su maletica, la maletica que se llevó pues para donde la llevaron, y que Wilson Poloche la llevó a su tienda y la violó, y que luego la dejó pues con otros hombres para que abusaran como se les viniera en gana. Luego la niña quedó en embarazo, le dieron unos bebedizos y unas pastillas, dice ella, que le produjeron una hemorragia que la puso al borde de la muerte. Dice que constantemente era violada, que todas las niñas que llegan a las FARC lo primero que hacen es ir con el jefe del campamento en donde están, y que luego quedan pues a merced de todos los hombres que quieran hacerles lo que sea, que son llevadas para ser violadas y también para que cocinen. Hablan también de los fusilamientos a niños. Esta niña cuenta el caso de un niño, Pedro, de 10 años, que lo llevaron a un campamento, y que el niño, pues, como aterrado por todo lo que veía, empezó a preguntar que qué era una cosa, que cómo se disparaba tal otra arma, y que el jefe del campamento lo mandó a fusilar porque dijo que era un enviado del ejército y que era un espía.
y bueno, hablan de que los niños, dice el esposo de la niña, que ahora pues es una adolescente, ya está grande, está casada, el esposo también sale en la entrevista, es entrevistado por Ricardo Puentes, y dice que la mayoría de los niños que las FARC reclutan son asesinados, que son ejecutados, y que los que no, pues crecen y se quedan ahí pues demostrando fidelidad, pero que es normal que recluten niños y que sean luego fusilados. Y pues habla de que para ellos es mejor reclutar niños porque es más fácil adoctrinarlos, porque los ponen de carne de cañón, y porque son más dóciles a la hora de adoctrinarlos. Entonces, pues terrible la entrevista, lo pueden encontrar en el portal de Periodismo Sin Fronteras, mostrando cómo sistemáticamente las FARC violan niñas y asesinan menores de edad. Y estos son los personajes con los que hicimos la paz, y los personajes que no pagarán un día de cárcel, ni uno tan solo, sino que pasarán directamente al Congreso de la República, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, y desde luego irán a las asambleas, irán a los consejos, y mientras tanto siguen con su negocio de la droga. Esa es la historia de la paz en Colombia. La paz y la tranquilidad en Colombia es entregarnos en manos de estos monstruos, sin que paguen un día de paz. ¿Lo tolerará eso la Corte Penal Internacional? Es lo que nos preguntamos. Que la Corte Penal Internacional va a saber todo esto. Esto pues llegará a la Corte Penal Internacional. ¿Lo va a tolerar? ¿Lo va a permitir? Pues recuerde usted, doctor Fernando, hace 2 semanas dábamos cuenta de la visita de Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia, noticia que salió en la hora de la verdad porque otros medios de comunicación muy afines al gobierno decidieron callarla por obvias razones. ¿Y qué decía la señora Fatou Bensouda en su reunión con el fiscal general de la Nación y la vicefiscal? Que le preocupaba de sobremanera, que no veía clara la restricción de la libertad para los criminales de la guerrilla de las FARC, que le preocupaba el papel de la Procuraduría General de la Nación, que está prácticamente eliminado de todo el sistema de justicia especial para la paz, porque allí lo que está contemplado es que la Procuraduría pudiera ingresar a revisar un caso en la medida en que el juez de la causa lo considere necesario. O sea, que si un señor de estos, de tendencia o afín de izquierda o de la guerrilla, dice, no, es que aquí no tiene por qué haber Procuraduría, pues simplemente la Procuraduría no puede meterse a analizar nada de eso. Entonces, la Fatou Bensouda lo sabe, y aquí lo vio con el fiscal general de la Nación, que preciso en esos momentos le presentaba a ella cómo las FARC se había burlado de las víctimas, presentando un inventario de cucharas, de tenedores, de pocillos y de platos viejos. Doctor Londoño, en la misma línea de los excesos que se han cometido en el acuerdo de paz, pues no puede pasar por alto la cifra de 251 personas que fueron incluidas dentro de las 14.178 personas que las FARC consideran como miembros de su organización y por lo tanto deberían tener los beneficios de todos los acuerdos de paz. 251 colados. Es que uno dice, bueno, se colaron 2, 3, 5 en 14.000, pero 251, realmente esto es escandaloso y demuestra pero que pues, eran además horrible. Los más notorios, Miguel. Sí, los más notorios, sí, pero los más ricos. Alguien tiene que explicar cómo se meten 251 personas. Bueno. Es que eso es mucha gente. Es que eso es una cosa escandalosa. ¿Cuánto costó meter a esos criminales, muchos de ellos delitos comunes, narcotráfico, gente que no tenía nada que ver con las FARC, dentro de ese listado para recibir los beneficios? ¿Quién estuvo detrás de esa lista? ¿Quién va a responder por eso? Porque el gobierno ahora trata de lavarse las manos. Y en el fondo el gobierno incitó a que se presentara esa lista y no hubo los filtros necesarios inicialmente y ahora trata de corregir la plana en el último minuto. Pero eso muestra muy bien lo que está pasando en el país, ¿no? Porque, o sea, la gente, todo el mundo parece que quiere ser guerrillero de las FARC, ¿no? Porque todos los beneficios que les dan, entonces antes pagan por aparecer como guerrilleros de las FARC. Sí, bueno, sí, pero es que estos son criminales, esto no es una gente que se quiere colar ahí, no son frescos, no, estos son unos criminales de primer nivel. Sí, como las FARC, como ¿no? las FARC, sí. A mí me dio risa esta mañana, Montserrat, porque yo escuchaba en una emisora, antes de llegar acá
a la mesa escuchaba que decían, narcotraficantes y delincuentes se colaron en las listas de las FARC. Pero ¿cómo así? Pero, otros narcotraficantes y delincuentes. Sí. Porque la lista de los De la misma 14.000 familia. es la Sí. lista de 14.000 delincuentes y narcotraficantes. Hagamos una cuentica bien fácil. ¿Cuántos llegaron a las llamadas zonas de concentración? 7.000, ¿verdad? 7.000, sí, señor. Muy bien. Bueno, Y son 14.000. ¿Los otros 7.000 estaban en la cárcel? Sí, doctor Londoño, recordemos que lo dijimos hace unos días, el censo de la Universidad Nacional dio 10.015. Después en las zonas aparecieron 7.000, o sea, ya se perdieron 3.000. Y ahora aparecen 14.000 que en teoría son los otros 7.000 que no estaban en las fuerzas, o sea, que no eran guerrilleros en áreas Los de combate, auxiliadores sino y que es los todas las ramas, milicianos. sí, todos los milicianos, todos aquellos que no estaban uniformados. O los que estaban en la cárcel, Miguel. Sí, claro, también ahí hay un grupo importante que son, claro, los que estaban en la cárcel Bueno, condenados, sí. ¿cuántos han liberado de la cárcel? ¿Cuántos han salido de la cárcel por esta amnistía e indulto que se le dio a delincuentes de lesa humanidad? Porque todos son delincuentes de lesa humanidad. Estaban en la cárcel con unos por delitos atroces, no estaban por rebelión, sedición y eso nada. Estaban en la cárcel por violaciones de menores, por asesinatos, por Secuestro. robos a mano armadas, bueno, por todo lo que hacen los guerrilleros de las FARC. De las cárceles, doctor Fernando, salieron 709 guerrilleros, eso está confirmado, lo confirmó el ministro Gil Botero el otro día, cuando decía que esa salida de esos guerrilleros, que son jefes de unidades de las FARC, salieron porque ellos se convertían en gestores de paz, que fue la figura que utilizaron. Pero, y esa es pregunta que le hicimos al ministro Gil Botero la semana pasada en Derecho de Petición, estamos esperando saber cuántos de esos guerrilleros quedan en la cárcel, si es que queda alguno todavía. Según las declaraciones de Timochenko en la cárcel, en la carta que le envió ayer a Juan Manuel Santos, quedan todavía algunos guerrilleros en las cárceles. Bueno, entonces están muy dolidos porque quedan guerrilleros en las cárceles. Y usted mencionó a Gil Botero. Explíqueme esto cómo es. Gil Botero, siendo magistrado del Consejo de Estado, le hace un favor al fiscal Montealegre. ¿Recuerdan cuál fue? Sí, señor, ampliarle el periodo. Ampliar el periodo. Nada menos que un eso. periodo institucional en personal. Nada menos que eso le hizo Gil Botero. Entonces, Gil Botero sale del Consejo de Estado. ¿Cómo le paga el favor Montealegre? Con un contrato, ¿no? De 800 ¿Por qué millones valor? de pesos. ¿Cuánto? 800 millones. 800 millones de Casi pesos. nada, ¿no? Le paga casi nada. Muy bien. Increíble. Y ahora, Gil Botero, de ministro de Justicia, le paga a Montealegre. ¿Cómo le paga a Montealegre? ¿No saben ustedes que Montealegre es ahora contratista de sí. Gil Botero? Sí, resucitó. Ahora resulta que está asesorando al gobierno en el tema de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Pero con contrato. Sí, claro. No, gratis nada. En este país gratis nada. Con contrato que le hace Gil Botero. Yo me pregunto, ¿Gil Botero no debía estar en la cárcel también? Sí, es ¿Cómo un sale del carrusel de consejo? favores muy maluco. Muy maluco. Si eso no es un delito, ¿qué es un delito? Sí. No existen los delitos. Gil Botero debía estar en la cárcel por este cruce de favores con el fiscal Montealegre. Sí, hablando de carruseles, ¿no? Que es una palabra que se utilizó Hablando- solo para el caso de Bogotá, pues no, esto también es un carrusel, ¿no? Hablando de corrupción, que inclusive ayer veíamos al doctor Juan Manuel Santos, el presidente, perdón, Juan Manuel Santos, rasgarse las vestiduras en la posición de un magistrado, diciendo que definitivamente el país se corrompió y que la institucionalidad está en peligro. Hasta ayer se dio cuenta, dice... Lo corrompió él, ayudó a corromperlo decisivamente. ¿Cómo se llama haber botado a la basura toda una bonanza petrolera? ¿Cuándo le van a hacer un juicio a Juan Manuel Santos y a sus amigos por haber botado una una bonanza petrolera a la basura? Es que estamos hablando de muchos miles de millones de dólares tirados a la basura por este régimen corrupto. Y todo esto se fue en favores, en contratos, en despilfarros, en nóminas paralelas, pero por Dios, si la de Minchirrinchi vale más de 3 billones de pesos de contratos a dedo, y Minchirrinchi todavía no ha salido del Ministerio de Agricultura, ahí sigue,
Oiga, qué falta qué falta de gobierno, ¿no? En lugar de estar en la picota, pero por Dios, 3 billones de pesos en contratos a dedo. Vea, ¿Pero esto qué es? Vea lo que decía Juan Manuel Santos ayer. Estamos viviendo, como dirían los chinos, tiempos interesantes, tiempos turbulentos, en donde están sucediendo cosas al mismo tiempo. ¿Qué tal lo poético? Más adelante dice, escándalos por un lado, acusaciones por el otro. Y estos son los momentos en los que uno tiene que saber bien cuál es el destino y a qué aferrarse. Bueno, y como hay que hablar de todo un poco, les habíamos prometido y les cumpliremos tener a la presidenta del sindicato del Fondo Nacional de Ahorro, al que le quitaron 400.000 millones de pesos, que es el capital, parte del capital del fondo, el 20% del capital del fondo. Se lo llevan para hacer contratos y para hacer lo que llaman obras sociales en este gobierno en vísperas de elecciones. El Fondo Nacional de Ahorro, la platica de los servidores públicos que estaban esperando con esa platica tener una retribución legítima, que es un crédito de vivienda. Pues que esperen porque la plata se la lleva Juan Manuel Santos con el apoyo de su ministro de Hacienda, que desde luego dice que no le pasará nada al Fondo Nacional de Ahorro, una institución que acabaron, la cogieron a patadas, desde Posaíta hasta los días que corren, al Fondo Nacional del Ahorro no han hecho otra cosa que darle patadas y destruirlo. Terminó el Fondo Nacional del Ahorro con personajes como el Ñoño Elías, que tenía mucho que ver en la elección de presidentes, porque se lo pelearon, recuerde usted, doctor Fernando, entre Posada y Lizcano. Lizcano ganó la partida, logró sacar a Posada del Fondo Nacional de Ahorro. Ahora hay un señor Helmut Barros, quien está de director del Fondo Nacional, y dicen que este señor llegó por el lado de Arboleda, el señor de Findeter, que a su vez era muy cercano de los amigos de la bancada costeña del partido de la U, en otros términos, Ñoño Elías, que era el hombre fuerte en Córdoba. Y Musa Besaile, los ñoños y los musas. Bueno, y tenemos que contarles, amigos oyentes, una buena noticia para que estén listos en nuestra sintonía a las 6:30 de la mañana de mañana. Estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Nuestro reportaje de hoy con Juan Carlos Pinzón fue un reportaje bien escuchado, ¿no? Y que produjo muchas reacciones, en muchos sentidos, en los que fueran. Pero sí, en muchos. Sí. En muchos sentidos. En muchos sentidos, es la verdad. Sí, la gente muy crítica, sobre todo en el chat. Yo tengo que decirlo como es. Yo soy cercana a la familia de Pinzón, pero sí debo decir que Pinzón en nuestro chat tuvo muy duras críticas. La entrevista no convenció. Las cosas son como son. Hay que ver, Vanessa y Cindy en las otras redes, ¿no? En general en las redes sociales, Twitter, cómo fue la reacción, ¿no? En Twitter los oyentes aplaudieron muchísimo la pregunta del doctor Fernando Londoño a Juan Carlos Pinzón, ¿por qué él había guardado tanto silencio? O más bien, había guardado silencio durante tanto tiempo, estando en el gobierno Santos, frente a lo que estaba pasando con la guerrilla de las FARC. Y también estaba aplaudiendo esa pregunta. También aplaudieron mucho la pregunta sobre Andrés Felipe Arias. Absolutamente, sí. Sí, creo que fue de lo más comentado en Twitter. Bueno, y era necesaria, ¿no? Mire, claro. Yo les quiero leer algunas opiniones del chat, las más suaves. Dice indignado, una celda digna. Se mostraron furiosos cuando él habló de que hizo lo posible por esos uribistas que están encerrados, y la gente reaccionó furiosa diciendo cómo es eso de una celda digna, ¿no? Otros decían no creo en Pinzón, otros usted no tiene autoridad moral, otros no le creemos nada, y otros hablaron de cinismo santista. Son las opiniones de los oyentes. Yo insisto, y a mí me gusta
hablar de lo que la gente expresa en el chat, ¿no? La gente no quiere a Pinzón por la mayoría de las declaraciones que uno ve en el chat y en el Twitter y también en el Facebook, donde se manifestaron los oyentes de la Hora de la Verdad, y realmente, diría uno, está en el peor de los mundos Pinzón, porque en la gente, naturalmente, que nos identificábamos de alguna manera con su pensamiento antes de ser parte del gobierno Santos, vemos que está muy lejos de esas posturas con lo que hizo en su silencio frente al tema de La Habana, con el tema de los militares, doctor Fernando, muy ofendidos algunos de los oyentes porque tenían familiares en Tolemaida y él fue hombre clave, determinante como ministro de la Defensa para desmontar ese centro carcelario militar en esa zona del país. Centro carcelario sobre el que levantaron toda una leyenda. Un tejido de mentiras. Yo estuve ¿cuántas veces en Tolemaida? ¿Dónde estaban los militares? ¿Allá recluidos? ¿O estaban ejerciendo una tarea permitida, ilícita, a la vista de todos? Pero escándalos, escándalos. Por Dios, esa fue una leyenda que se inventaron ciertos periodistas para convertir a Tolemaida en una especie de sindicación, de que allá se estuvieran cometiendo toda clase de atropellos o toda clase de excesos por parte de los militares detenidos. En fin, pero les confirmamos, mañana a las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez, para no perdérselo. La crisis moral, la crisis política, la crisis económica de la nación y una esperanza, el que diga Uribe. Vamos a ver eso cómo funciona mañana en nuestra Hora de la Verdad. Y estábamos haciendo comentarios con ustedes desde aquí porque les hablábamos al oído.